Sábado de la 17ª semana del tiempo ordinario. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, del versículo 1 al 12. En aquel tiempo oyó el rey Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus ayudantes: «Ese es Juan Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso los poderes actúan en él». Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado por motivo de Herodías, mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía que no le estaba permitido vivir con ella. Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente, que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos, y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo: «Dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan Bautista». El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Mateo, en el Evangelio de hoy día, nos relata una circunstancia muy dura, casi podríamos decir tétrica, por la forma como acaban con la vida de Juan Bautista. Primero, empieza diciendo que el rey Herodes oyó lo que se contaba de Jesús. Oyó lo que se contaba de Jesús. No oyó directamente a Jesús, sino lo que se contaba, lo que se decía de Jesús. Aquí ya hay una enseñanza. A Jesús hay que oírlo directamente, personalmente. No escuchar pareceres acerca de Jesús. Y a Jesús lo oímos directamente, por ejemplo, a través de los sacramentos, a través de la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, la Biblia. Entonces, San Mateo empieza diciendo esto: oyó el rey Herodes lo que se contaba de Jesús. Y decíamos pues que a Jesús hay que oírlo directamente, la Sagrada Escritura, la Biblia, la misa, la confesión, el Santo Rosario. ¿Cuántos que critican estas formas de practicar nuestra fe no han hecho la experiencia de aquello mismo que critican? Pero en todo caso, eso nos da la oportunidad para mantener viva nuestra fe y por lo tanto para escuchar a Jesús. No para oír lo que dicen de Jesús, sino para hablar directamente con Él. Luego, Herodes va a decir a su gente: «Ese es Juan Bautista, que ha resucitado entre los muertos, y por eso los poderes actúan en él». Y entonces Mateo nos empieza a narrar qué había pasado con Juan Bautista. Hay que recordar que Juan Bautista es el precursor de Jesucristo. Es aquel precursor anunciado
siglos antes, ya el profeta Isaías, allá por el siglo VIII, casi unos 800 años antes, ya daba las señales de lo que iba a hacer el precursor, el que iba a ir delante de Jesús anunciando que ya estaba aquí el Mesías, el Salvador. Y esas señales coinciden con todo lo que hizo Juan Bautista. Juan Bautista, pues, es el precursor de Jesucristo. Juan Bautista es el testigo de la verdad. Es decir, es mártir, porque eso significa la palabra testigo. Mártir por decir la verdad. Mártir por Jesucristo, porque Jesucristo es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y Juan Bautista da testimonio de la verdad ante la actitud adúltera del rey Herodes. Este es Juan Bautista. Herodes, dice San Mateo, oyó el rey Herodes. Era rey de un sector de la Palestina de entonces. Su padre, el Herodes el Grande, había repartido entre varios de sus hijos diferentes sectores de la Palestina de entonces. Uno era Herodes Antipas, que es este. Otro era Arquelao, tiene otro sector, pero en todo caso estamos aquí ante Herodes, hijo de Herodes el Grande. ¿Quién es este Herodes? Por lo que aquí nos relata San Mateo, adúltero, con todo lo que significa el adulterio, porque estando casado él, teniendo su esposa, que era hija del rey de Nabatea, un reino cerca a esta parte de Palestina. Sin embargo, Herodes se había juntado con la mujer de su hermano. Era adúltero con su cuñada. Adúltero con la mujer de su hermano. Por lo que hizo, podríamos calificarlo de asesino. Efectivamente, mandó matar a Juan Bautista. Vengativo, porque San Juan le decía, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y quería matarlo, aunque por miedo a los demás, a los judíos que tenían a Juan por profeta, no, por ese hecho no llegó a matarlo, pero sí llegó a matarlo por insinuación de su mujer o de la mujer de su hermano con la que estaba cometiendo adulterio. Podríamos ir poniendo más calificativos por lo que nos cuenta aquí Mateo. Borracho, porque todo sucede en una fiesta en la que el licor y también, por lo que dice aquí, que la hija de Herodías danzó delante de todos, con lo que significa esa expresión para esos tiempos. Una mujer que danza delante de todos, se supone de todos los hombres. Entonces hay licor, hay mujeres, hay borrachera, hay placeres, hay un adúltero, está una adúltera. Este es Herodes, un hombre por lo tanto dominado por todos estos vicios. Herodías, otra protagonista, vengativa, rencorosa, porque le tenía odio a Juan Bautista. Nos dice aquí que Herodías odiaba a Juan. Odiaba a Juan. Vengativa, rencorosa, asesina.
Ella es la que le pide cuando su hija le consulta: ¿qué le doy? ¿Qué le pido? Porque Herodes le había dicho, le había gustado tanto el baile de su hijastra, que además era hija de su hermano. Te doy todo lo que quieras, pídeme lo que quieras, hasta la mitad de mi reino te doy. Y aquella chica va a decirle a su mamá: ¿qué le pido? Encontró la ocasión propicia para derramar todo su rencor, todo su odio, toda su venganza en Juan Bautista. Vengativa, rencorosa, asesina, instigadora, porque dice aquí, instigada por su madre, le dijo: dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. Cizañera, da a su propia hija testimonio de maldad. Todo es tétrico. Una hija que le pide a su mamá, que le dice a su mamá: ¿qué le pido? La mamá que le dice: dile que te dé en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. Por lo visto a la hija no le impresiona, porque va y se lo pide. Y luego se lo entregan a la hija, la cabeza. Y la hija la lleva y se lo entrega a su mamá. Es decir, cuando el corazón está lleno de maldad y en el corazón no está Dios, el hombre es capaz de todo. El ser humano es capaz de todo. Pues este Evangelio nos permite reconocer a San Juan Bautista, precursor de Jesucristo, testigo de la verdad, es decir, dando testimonio de la verdad hasta morir, mártir de la forma como murió. Este Evangelio nos permite reconocer cómo hay vicios en los que el ser humano más bien ya no parece humano y es capaz de todo. Vicios que puede estar muy metido en personas, en pueblos, incluso a veces hasta con motivos religiosos. ¿Cuántas veces fiestas religiosas están dominadas por el expendio de licor, la borrachera, de una manera exagerada? ¿Cuántas veces en una fiesta religiosa, las vísperas, es un bacanal, con todo lo que lleva consigo, en esas circunstancias, la borrachera? Por ejemplo, entre otras cosas, las infidelidades. Este Evangelio nos permite también reconocer esas cosas y por lo tanto cotejarlo con nuestra vida. Que la Virgen Santísima nos ayude a vivir y a actuar siempre con verdad, como lo hizo San Juan Bautista. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.